Para nuestra meditación en esta mañana, vamos a leer lo que nos dice la carta de Romanos, capítulo 3, versículo 31. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Meditando en este pasaje bíblico, oremos pidiendo la dirección del Espíritu Santo, a fin de comprender el mensaje que tiene el Señor en esta mañana para nosotros. Oremos. El término Cristo, justicia nuestra, ha sido usado y mal usado varias veces en el adventismo, desde la conferencia general que fue llevada a cabo en 1888. Cuando pensamos en los nombres Jones y Wagner, he escuchado varias cosas sobre ellos. En algunos lugares, cuando yo visitaba, ellos los consideraban, Jones y Wagner, prácticamente como profetas. Usaban pasajes de la hermana White en los cuales se refería a ellos y los mensajes que ellos predicaban. Pero también, a pesar de lo que estaba escrito en el espíritu de profecía, muchas veces tomaban los escritos de esos hombres aún sobre lo que estaba escrito en el espíritu de profecía. En otros lugares hablaban acerca de 1888, la importancia de este mensaje, y tratan a estos hermanos como apóstatas, aún durante el tiempo en el cual predicaban el mensaje. Tanto así que y no leían ninguno de sus escritos. Parece para mí que cuando hablamos de ese tema de 1888 y del material que recibimos de ese tiempo, parece que el tema de Cristo, justicia nuestra, se ha convertido en un juego político que es perseguido por un grupo o por el otro, tratando de probar ciertos puntos. En los últimos 12 años, hasta el año 2020 en el cual estamos, América hasta cierto punto estaban enamorados con el cambio. Primeramente cambiamos de presidente con Barack Obama, que fue el primer presidente afroamericano, y después se fue América al otro extremo, otro presidente que también demanda cambio. Nos gusta el cambio, pero también nunca estamos satisfechos con el cambio que recibimos. Hoy el coronavirus ha traído varios cambios. Cuando miramos a lo que ha sucedido en unas 3, 4, 5 semanas, la economía del mundo ha caído en gran manera. Muchos trabajos han desaparecido. Millones y millones de personas en los Estados Unidos están solicitando ayuda de desempleo. Y aún así tenemos muchos que son considerados trabajadores esenciales. Y aunque, a pesar de que sean esenciales, no hay fondos para solventar sus sueldos. Entonces, regresando al mensaje de 1888 que lo tocamos y ahora en esta mañana, ¿cuál es la relevancia de 1888 cuando hay muchos cambios a nuestro alrededor? Cuando hablamos de Cristo, justicia nuestra, ¿qué es lo que significa para nosotros? Comencemos con ese término de Cristo, justicia nuestra. Conocemos a Cristo, pero la pregunta es, ¿qué es la justicia? ¿Qué es exactamente la justicia? ¿Cuál es el propósito de Cristo, justicia nuestra? No es Cristo y su injusticia, sino Cristo, nuestra justicia. En Romanos, capítulo 6, versículo 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué es lo que demuestra este versículo? Este versículo muestra que una persona era primeramente sierva del pecado, pero cuando es liberada del pecado, ahora se vuelve siervo ¿de qué? De la justicia. El corazón natural, el corazón carnal, la mente carnal, de hecho, trae
nos trae solamente destrucción, no nos puede traer nada bueno. En Romanos 5, versículo 21, cuando miramos a la mente, cuando la mente es cambiada, ¿qué es lo que realmente sucede ahí? Romanos 5, 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Lo que notan aquí es que la gracia reina ¿a través de qué? A través de la justicia, por la justicia, no por la injusticia. Y cuando hablamos acerca de este cambio, el cambio de ser un siervo del pecado a ser un siervo de justicia, ese es el cambio que es necesitado aquí en América hoy. El cambio que ha sido deseado desde 1888. Y porque este cambio es el deseo del corazón humano. Es por eso que 1888 es relevante en nuestra sociedad hoy, cuando miramos a los cambios que nos rodean. Tengan en mente que cuando veamos el propósito aquí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es muy importante que entendamos este principio. Podemos profesar lo que queramos, pero la evaluación de nuestra relación con Dios no es determinada por nuestra profesión. No es determinada por lo que yo digo que creo, sino es determinada ¿por qué? Por lo que yo haga. Nos dice aquí que cualquiera que no hace justicia no es de Dios. Es así de simple, no es tan complicado. Cuando hablamos acerca del plan de la redención, Cristo quiere cambiarnos. Entonces, cuando hablamos acerca de la relevancia de 1888 en tiempos de cambio, el cambio real que ustedes y yo necesitamos, el cambio que es desesperadamente necesitado en este mundo, no es un cambio en nuestras distinciones sociales, no es un cambio en nuestro bienestar económico. El cambio que necesitamos es el cambio de carácter. En Reflejemos a Jesús, página 16, como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida, los que le siguen han de ser perfectos en la suya. ¿Qué es? Él quiere que tengamos perfección en nuestra vida. Ahora, cuando hablamos acerca de este cambio, el cambio de una vida de pecado a una vida de justicia, este es el cambio que Dios está buscando y que sea de una naturaleza voluntaria. Cuando ustedes y yo queremos obedecer, no es ser forzados al obedecer, sino porque queremos obedecer. En Deuteronomio, capítulo 5, versículo 29, cuando Dios está hablando acerca de un cambio en la vida del pueblo, dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Si tan siquiera lo hicieran de su corazón, no porque lo tienen que hacer, no porque lo deben hacer, sino que lo hagan de corazón. Ese es el cambio que Dios está buscando. En Deseo de todas las gentes, 451, habla acerca de la fuerza contra la voluntad. Nos dice, no es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirle. Satanás y los hombres impulsados por su espíritu son quienes procuran violentar las conciencias. Pretextando celo por la justicia, los hombres que están confederados con los ángeles malos acarrean sufrimientos a sus prójimos, a fin de convertirlos a sus ideas religiosas. Hay diferentes maneras en las cuales las personas están forzando que haya cambios y Satanás es el que está forzando a la gente para que cambien. Pero Cristo está siempre manifestando misericordia, siempre procura conquistarlos por la revelación de su amor. Noten aquí que ese cambio que Cristo quiere es manifestado y llevado a cabo al revelar el amor de Cristo. Cuando vemos el amor de Cristo, eso es lo que nos atrae hacia Él. Nos dice, Él no puede admitir un rival en el alma ni aceptar un servicio parcial, pero desea solamente un servicio voluntario, la entrega voluntaria del corazón bajo la compulsión del amor. ¿Qué es lo que busca Jesús? Debe de haber un cambio del pecado a la justicia, pero el cambio que Jesús está buscando no es uno que es forzado, no es uno que es mandado por algún tipo de miedo.
El carácter que Jesús quiere de nosotros es el servicio voluntario. Y en ese servicio voluntario nos dice que Él no admite ni un rival. En otras palabras, todos tenemos una decisión para tomar. Una es el servir a Jesús al servir a la justicia, o le servimos al pecado. Esa es la decisión que estamos tomando, pero no pueden tomar ambas decisiones. Es lo que Dios dice, que no podemos tener un poco de aquí y un poco de allá. Tiene que ser al 100%, pero ese 100% debe ser voluntario. En el mismo libro, página 451, nos dice a quién le estamos sirviendo mientras examinamos nuestros corazones. Nos dice, aquí no puede haber una evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu de Satanás que el deseo de dañar y destruir a los que no aprecian nuestro trabajo u obran contrariamente a nuestras ideas. La disposición, las tendencias. Entonces, cuando ustedes y yo tenemos una tendencia a herir o destruir a aquellos que no están de acuerdo con nosotros, eso demuestra que estamos con el espíritu incorrecto. Entonces, miremos a este cambio. Hablamos de la necesidad del cambio, pero ¿cómo es que se lleva a cabo este cambio? ¿Cómo es que podemos llegar al punto de cambiar nuestros caracteres? En Apocalipsis 3, versículo 17, el problema con el periodo de la Odisea en el cual estamos viviendo, la tendencia ahí es escrita en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Desafortunadamente, esa es nuestra característica natural. Pensamos que estamos en una condición buena. Decimos constantemente, oh, sí, todos somos pecadores y no disfrutamos de la gracia de Dios, pero en realidad reconocemos que estoy en una desesperada necesidad de un Salvador. Pensamos que no estamos en una situación saludable, pero completamente despojados de la justicia de Cristo. Esa es la condición en la cual nos encontramos. Cuando pensamos acerca de nuestro carácter, muchas veces pensamos, que somos lo suficientemente buenos. Muchas veces, cuando tomamos un examen, preguntamos, ¿cuál es lo mínimo que puedo sacar como calificación para pasar este examen? En la mayoría de los lugares, el 70% es suficientemente bueno. En otros lugares es aún menos. En algunos lugares solamente tienes que atender a la clase, ir a la clase. Muchas veces hasta te ayudan para rellenar las respuestas para que puedas pasar. Pero esto no es suficiente. Cuando vemos a la eternidad, en Romanos 3:10, como es escrito, no hay justo ni aun uno. Ese es nuestro problema. No es que hay alguien que es suficientemente bueno, sino que no hay nadie que es justo. En vez de apenas entrar al cielo, en Jeremías 17:9 describe nuestra condición. Dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esa es nuestra condición verdadera. Somos desesperadamente perversos. Y la pregunta que nos debemos hacer, y es la pregunta que yo les hago a ustedes y me hago a mí mismo, ¿alguna vez han llegado al punto en su vida donde se dan cuenta que son desesperadamente malos? ¿Han llegado a este punto de realizar, yo soy en gran manera perverso? ¿Han llegado a esa realización? No importa por cuánto tiempo estén yendo a la iglesia, por cuánto tiempo hayan sido ministros o miembros de iglesia. La pregunta es, ¿has llegado al punto de darte cuenta que soy pecador y estoy en gran necesidad de un Salvador? En el libro Signs of the Times de diciembre 30 de 1886, nos habla acerca de las victorias que podemos tener en nuestras vidas. Nos dice aquí, el mayor triunfo que nos dio la religión de Cristo es el control sobre nosotros mismos. ¿Se pueden imaginar esto? ¿Se pueden imaginar que ese es el mayor triunfo, el cual es controlarnos a nosotros mismos? Porque hay animales que nos rodean y podemos aprender cómo domarlos, podemos controlar nuestros carros, podemos controlar máquinas, muchas cosas podemos controlar.
A veces hasta podemos tratar de controlar a la gente, pero saben, una de las cosas más difíciles es controlarnos a nosotros mismos. Es una de las cosas más difíciles. Y nos dice aquí, el mayor triunfo que nos dio la religión de Cristo es el control sobre nosotros mismos. Ese es el mayor triunfo, es la victoria más grande que podemos tener. Nuestras tendencias naturales deben ser controladas. Pocos se dan cuenta de lo que es esto. No conocen sus propias debilidades y la pecaminosidad natural del corazón humano, seguido paraliza sus mejores esfuerzos. Las mejores cosas que llegan a ustedes a tratar de hacer, pueden tener las mejores intenciones y tratar de hacer las cosas de una manera correcta, pero son paralizados. ¿Por qué? Porque no se pueden controlar a sí mismos. Pero aquí la religión de Cristo nos da la capacidad de lograr esto. Debe haber una separación del mundo y un acercamiento a Dios si fuéramos adoptados a la familia del cielo como hijos del gran Rey. Debemos caminar por fe. Cuando hacemos la voluntad de Dios, conoceremos la doctrina. Nuestros pies serán plantados sobre la roca de la verdad eterna y no seremos movidos por la duda ni el escepticismo de una era incrédula. Noten aquí que para que podamos lograr esto, debe de haber un apartamiento del mundo. Estamos hablando acerca del control de nosotros mismos. Y realmente nuestra lucha más grande es la mundanalidad. Muchas veces enfatizamos en la reforma del vestido, pero en sí, esa reforma es una parte muy pequeña de la imagen más grande. Hay un gran problema de mundanalidad en nosotros. Y cuando estamos hablando acerca de apoyar diferentes partes del ministerio, de la obra de Dios, a veces necesitamos dejar nuestros planes a un lado y nuestra seguridad financiera para entrar al ministerio de Cristo, para que podamos ir de iglesia en iglesia para salvar más almas. ¿Estamos listos para hacer esto? ¿Se acuerdan? Finalizamos en esto anoche. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Podemos hacer esto o el mundo nos está agarrando a tal punto que no podemos movernos? Que nos dice, no, no te dejaremos ir. Aquí nos dice que debemos de apartarnos del mundo para que podamos formar parte de la familia de Dios. Entonces, regresando a lo que estábamos hablando anoche, cuando hablamos acerca de la justificación por la fe, ¿qué es lo que realmente significa la justificación por la fe? ¿Cuál es el problema que causó tantas dificultades entre nosotros y la aceptación del mensaje de 1888 y que lo apropia para nuestros días? En Testimonios para los Ministros 456 nos dice que es la justificación por la fe. Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Esto es la justificación por la fe. La justificación por la fe es tomar la gloria del ser humano y batirla en el polvo. Eso es lo que significa. En otras palabras, para que Dios pueda obrar en nosotros, para que Dios pueda hacer las cosas maravillosas que quiere realizar en sus vidas, no lo puede hacer cuando ustedes están parados en el camino. Entonces, eso no significa que tiene que devaluar al ser humano. De hecho, cuando el ser humano, a través de la justificación por la fe, cuando su gloria es abatida en el polvo, es el comienzo de la gloria más grande que se pueden imaginar. Porque Cristo, nuestra justicia, es glorioso, nos da una gran experiencia en nuestras vidas, cosas que ni siquiera pueden imaginarse ni pensar. Ustedes piensan en los sufrimientos y decimos, oh, si yo dejo mi seguridad financiera para irme a volverme, para convertirme en un misionero. Pensamos que estamos perdiendo mucho al hacer eso, pero no. De hecho, es un beneficio, reciben la bendición no solamente en el mundo venidero, sino recibimos bendiciones en este mundo, las podemos ver, cuando Dios nos está bendiciendo aún más de lo que nos podríamos imaginar. ¿Se imaginan? Tanta gente está sufriendo en esos días porque no tienen trabajo, no pueden salir. ¿Se pueden imaginar estar encerrados, especialmente los que viven en la ciudad, estar atados a un apartamento pequeño por los siguientes meses, sin un tiempo definido? Mi esposa está en Australia. Estamos planeando ir a la misión de las Islas Salomón. Y ella me estaba esperando ahí en Australia para que pudiera yo irme allá y de ahí nos íbamos juntos a las Islas Salomón. Y de repente las fronteras comenzaron a cerrarse y se pueden pensar. Ellos no dijeron las fronteras van a estar cerradas por 2 semanas o por un mes. Fue
Es con un tiempo indefinido, puede ser un mes, pueden ser 6 meses, puede ser un tiempo más largo que eso. Entonces decidimos, bueno, tengo que traer a mi esposa para acá. Saben, cuando la gloria del hombre es abatida en el polvo, realmente se encuentra la felicidad, porque la gente que está atada a periodos de tiempo indefinidos, ¿qué es lo que sucede? Se vuelven emocionalmente inestables. ¿Y qué es lo que nos trae paz mental? ¿Qué es lo que nos trae paz mental? Aún cuando mi esposa estaba viniendo para acá, nosotros dijimos, bueno, si Dios permite que eso suceda, si Dios dice no puedes venir, entonces así eso va a ser. Teníamos paz con ese pensamiento. Oramos y le pedimos al Señor que nos muestre qué es lo que nos quiere enseñar. Hay muchas personas que no tienen esto, no tienen esta paz. Pero ven, ustedes tienen esta paz aún en este mundo. Cuando hablamos acerca de abatir la gloria del hombre en el polvo, no estamos hablando acerca de hacer a un hombre miserable, sino que nos da la confianza. Porque, como leímos en Testimonios para los Ministros, Dios hace por nosotros lo que no podemos hacer nosotros mismos. Y eso no puede suceder a menos que confiemos en el poder de Dios. Y para confiar en el poder de Dios, nuestra gloria tiene que ser quitada del camino. Entonces, regresando a 1888, ¿se pueden imaginar a esos ministros jóvenes? Bueno, cuando digo jóvenes, no digo que están en sus 20s o en su adolescencia, sino que jóvenes para ser ministros. Ellos fueron a esta sesión de la conferencia general. ¿Se imaginan cómo ellos le dijeron a muchos en puestos de liderazgo que necesitaban a un Salvador? Era una cosa difícil para comprender. Aún hoy, si yo les digo a ustedes como un reformista de muchos años, si yo les digo, tú necesitas un Salvador, no es tan fácil de aceptar. Teóricamente podemos entenderlo. Podemos entender 1888, decimos, oh sí, ellos estaban predicando sin Jesucristo y todas estas cosas, lo mencionamos todo el tiempo. Pero cuando realmente entendemos ciertas cosas, ¿qué hay de nosotros hoy? ¿Realmente necesitamos a un Salvador? Dios nos ha permitido tener este tiempo en el cual hemos puesto los frenos a nuestra vida. Tenemos más tiempo para pensar en nuestra salud espiritual. ¿Ha permitido Dios que eso suceda para que podamos evaluar si realmente necesitamos un Salvador? Fue difícil para ellos en aquel tiempo, pero también es difícil para nosotros hoy. Y eso es lo que sucedió en 1888. Y las lecciones que podemos aprender, porque estamos hablando acerca de la relevancia. Hay relevancia de este mensaje en nuestros días, porque estamos en la misma situación. Estamos en la misma necesidad desesperada de un Salvador. Como un reformador de muchos años, yo necesito a Jesús. ¿Ustedes necesitan a Jesús? Hoy encontramos dos problemas en la sociedad en relación con 1888, así como en los días de Jesús. El primer peligro que encontramos en el tiempo de Jesús eran los fariseos. En otras palabras, encontramos el problema del conservadurismo. Muchas veces no nos comparamos con los adventistas, decimos que somos más conservadores. Pero saben, hay peligros que encontramos en el conservadurismo. En el deseo de todas las gentes, página 275, cuando hablamos acerca de los fariseos, nos dice aquí que el engaño más grande, y cuando ustedes piensan en el término mayor, significa que tienen algo grande, y tienen mayor, y tienen el más grande aún. Entonces, no hay nada más grande que el mayor. Aquí nos dice que el mayor engaño de la mente humana consistía en creer que un mero asentimiento a la verdad constituía la justicia. Lo que dice aquí claramente es que en el tiempo de Jesús el problema con los fariseos era que ellos eran muy estrictos en lo que ellos pensaban que era la verdad y se tenían que adherir a esta verdad de una forma la más rígida, pero realmente no había un cambio en sus vidas.
Ahora, muchas de las cosas que ellos enseñaban eran realmente verdad. Ellos aceptaban la verdad en muchas áreas. Vemos cuando ellos tenían discusiones con los saduceos en respecto de la resurrección. Los fariseos, tenían realmente la razón en esto, pero estaban en lo incorrecto porque ellos creían que era solamente ese asentimiento a la verdad lo que constituía la justicia. Y ese era el mayor engaño en el tiempo de Jesús. Entonces es por eso que Jesús en Mateo 5:20 dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Noten aquí, no dice, ustedes deberían de tener una justicia menor. El fariseísmo no es una obediencia extrema. En realidad lo que dice aquí es que su justicia tiene que ir más allá que la justicia de los fariseos. ¿Por qué? Porque la justicia de ellos era meramente intelectual. Era solamente concordar con la verdad. Y Jesús dice, ustedes necesitan más que un asentimiento mental a la verdad para poder ser salvos. Y es por eso que su forma de justicia era insuficiente para traerles la vida eterna. Una estimación sagrada a la verdad no sirve de nada para alcanzar la salvación. Lo que realmente necesitaban era una vida justa. Es por eso que Cristo los llamó hipócritas. El hipócrita es alguien que dice algo, pero hace lo contrario. Entonces lo que necesitamos es una justicia verdadera, vivir una vida justa. Y los fariseos, en su conservadurismo, eran estrictos al asentir con la verdad, al estar de acuerdo con la verdad. Pero por el otro lado estaban el liberalismo de los saduceos. Ellos le daban una aplicación espiritual a toda la Escritura y declaraban abiertamente que una vida justa no era necesaria para recibir las bendiciones de Dios. Cuando ven a este grupo y ven la experiencia de 1888, ellos consideraban este mensaje como una filosofía liberadora. ¿Por qué? Porque les da la libertad de transgredir la ley sin ninguna consecuencia negativa en su vida presente o futura. Teológicamente, excusaban al pecado y se sentían cómodos en ese tipo de vida. Pero ambos grupos, los fariseos y los saduceos liberales en el otro lado, ambos concordaban en una cosa. En Juan 8:40 nos dice, pero ahora procuráis matarme. ¿Por qué es que ellos querían matar a Jesús? ¿Cuál era la razón detrás de estas intenciones? En 1 de Pedro 2, 21 y 22, cuando describe la vida de Cristo, que era completamente diferente a los conservadores y los liberales, que realmente eran básicamente los mismos, solamente que tenían diferentes opiniones en ciertas cosas, nos dice así: pues para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni selló engaño en su boca. Se pueden imaginar, aquí hay un ser que está viviendo en este mundo, que está llevando una vida sin pecado. En otras palabras, el problema con los fariseos y los saduceos era el carácter. Odiaban el carácter de Jesús. A ellos les gustaban los milagros de Jesús. Les gustaba que Jesús fuera pacífico y que amara a todos. Les gustaba ese aspecto. Les gustaba que Jesús extendiera la mano cuando necesitaban. Que Jesús fuera pacífico y que amara a todos. Pero el problema era su carácter. El problema es que ambos, fariseos y saduceos, vivían en transgresión de la ley de Dios. Uno, obviamente, vivía en transgresión abierta, mientras el otro vivía una vida doble e hipócrita. Entonces, hablamos sobre el mensaje de Cristo, justicia nuestra, y este mensaje corta a través de ambos caminos, el conservativo, así como el de los liberales, en la sociedad cristiana de hoy. Y este mensaje demanda cambio a la vida humana. Entonces,
vamos a hablar un poco acerca de la ley de Dios en lo que corresponde a 1888. Cuando hablamos acerca de la salvación, obviamente para que yo pueda venir a Cristo y que mi gloria sea abatida en el polvo, tengo que verme como realmente soy. ¿Y cómo es posible de que yo me vea a mí mismo en la manera que Dios me ve a mí? ¿Cómo es posible de que Dios pueda tomar a un ser humano como yo y cambie mi vida? Obviamente se necesita un poder supernatural para poder llevar a cabo esta misión. Reconocemos intelectualmente nuestra necesidad de Jesús. No importa qué iglesia vayan ustedes, no importa si son conservativos o liberales, cada uno en términos teológicos describen y aceptan que se necesita a Jesús. Pero, ¿qué es lo que significa cuando yo digo necesito a Jesús? Vamos a entender esto porque debemos entender esto claramente. Muchas veces hablamos de Jesús en términos teológicos. Hablamos acerca de su preexistencia, hablamos acerca de su naturaleza eterna, etc. Pero nada de esto nos trae realmente una realización de nuestra naturaleza corrupta. Necesitamos algo más. Cuando hablamos acerca de nuestra necesidad de una conversión, Salmos 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Wow, esto tal vez suena como anatema para algunos individuos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Cómo es posible que la ley puede traer una conversión genuina? Porque en el adventismo, especialmente antes de 1888, se escuchaba mucho acerca de la ley de Dios. La ley de Dios los guió y, claro, esta enseñanza los llevó al rechazo de Cristo. Entonces, ¿cómo es que la ley de Dios convierte el alma? En Review and Herald, marzo 11, la hermana White nos dice, como pueblo hemos predicado sobre la ley hasta secarnos como las colinas de Gilboa, que no recibían ni rocío ni lluvia. Ese es un pasaje muy fuerte. Obviamente, la ley no fue aplicada correctamente antes de 1888 en el adventismo. ¿Y cuál fue el problema? La ley fue predicada de tal manera, a tal punto, que se volvieron secos como las colinas de Gilboa, sin rocío ni lluvia. Y yo estoy seguro que si cuando pensamos en 1888, ese es uno de los pasajes que resuena en nuestras mentes, que estamos familiarizados con él. Pero ¿saben cuál es la siguiente frase? Cuando habla acerca de que ellos predicaron la ley hasta que se secaron como las colinas de Gilboa, la siguiente oración dice que debemos predicar a Cristo en la ley. Y esta es la frase que ni siquiera recordamos. Nos acordamos de la otra. ¿Pero qué hay de esta? Que debemos predicar a Cristo en la ley. Y habrá savia y nutrientes en la predicación que será como sustento para el hambriento rebaño de Dios. Será alimento para el hambriento rebaño de Dios cuando prediquen a Cristo en la ley. Debe haber un entendimiento claro de la ley de Dios. Antes de 1888, malentendieron la ley y se secaron como las colinas de Gilboa. Y muchos, después de 1888, creyeron que la intención era deshacerse de la ley de Dios y se deshicieron de ella. ¿Y qué sucedió ahora? Tienen algo destructivo ahora en sus vidas personales. Cuando aceptamos a Jesucristo, algo sucede en mi vida. ¿Y qué es esto? Testimonios para los ministros, página 64. No están dispuestos a cambiar su justicia, que es injusticia, por la justicia de Cristo, que es la verdad pura, no adulterada. Cuando hablamos aquí acerca de 1888, estamos hablando acerca de cambiar nuestra justicia, la cual es injusticia. Recientemente recibí una carta de alguien y están diciendo de que nosotros como reformistas estamos obsesionados por conocer y entender la verdad exactamente como lo es. Pero la pregunta es, ¿estamos tratando de entender la verdad realmente como lo es o nos estamos enfocando en la actitud de pre-1888?
como los fariseos, enfocándonos en los pecados de la vida de una persona? ¿O estamos tratando de entender la verdad en la cual Jesús es el camino, la verdad y la vida? Cuando hablamos acerca de la ley de Dios, ¿qué tan importante es la ley concerniente a nuestra salvación? En el conflicto de los siglos lo pone en una perspectiva, donde nos dice, sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza y santidad de Dios, ni de su propia culpabilidad e impureza. No tienen verdadera convicción del pecado y no sienten necesidad de arrepentirse. Eso es lo que sucede cuando una persona no entiende la ley de Dios. Creen que pueden aceptar a Jesús sin cambiar, porque no ven la pureza de Cristo. Y al no ver su condición como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. Aceptan la esperanza de salvación sin que se realice un cambio radical en su corazón ni reforma en su vida. Así abundan las conversiones superficiales y multitudes se unen a la iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. ¿Que no han hecho qué? Nunca se han unido con Cristo. A menos de que nosotros veamos la ley de Dios en su carácter propio, en su carácter verdadero, que condena nuestra vida injusta, no veremos realmente la necesidad de un Salvador. El propósito del mensaje de 1888 es de revelar a Cristo en una manera tan clara, en la cual yo esté incómodo de la vida que estoy viviendo y desee ese cambio que solamente es llevado a cabo al aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucede esto? Porque los fariseos, ellos estudiaban la Biblia, los saduceos estudiaban la Biblia y perdieron la esencia de las Escrituras. Pero si tenemos un estudio bíblico de una manera que podamos entender a Cristo, el deseo de entender a Él, ¿qué es lo que sucede? En Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una persona es cambiada a través del estudio propio de la Biblia. ¿Cómo funciona esto? Deseo de todas las gentes, 355. A medida que se alimentan de su palabra, y tengan en mente que estamos hablando acerca de alguien que se está alimentando, no una lectura casual. Dice, a medida que se alimentan de su palabra, hallarán que es espíritu y vida. La palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene al alma como consolador. Por el factor transformador de su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo. Viene a ser una nueva criatura. Es así como una persona es completamente cambiada. Por eso es importante que tomemos tiempo para estudiar la palabra de Dios, para entender la Biblia por nosotros mismos. Y cuando la aceptemos a través de Cristo, nos dice aquí, destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús. ¿Quieren ese tipo de cambio? ¿Están listos para tomar esta decisión a través de un estudio propio de la Biblia? ¿O de toda la pluma inspirada? Veamos por qué es tan importante esto. Vemos a las tribulaciones que están pasando en este siglo XXI, que comenzaron en el año 2000 con incertidumbre. Tuvimos una crisis global económica, todo tipo de enfermedades. En esos días tenemos el coronavirus, inseguridad de salud y también financiera. Hoy, mientras preparaba este mensaje, escuché al presidente de los Estados Unidos que dijo que nos debemos preparar para que muchas personas mueran. ¿Por qué es que el estudio de la Biblia no ayudó a los fariseos? ¿Por qué? ¿Por qué es que muchas veces nosotros estudiamos y no aprendemos nada? ¿Por qué es que no nos ayuda? Una de las cosas más importantes que debemos entender y aprender es que la actitud tiene mucho que ver con cómo recibimos las bendiciones de Dios. En Testimonios para los Ministros, página 108, dice, el espíritu con el cual os aboquéis a la investigación de las Escrituras determinará el carácter de los que os asistan.
Quiero que pongan atención a esto. El espíritu o la actitud con el cual os aboquéis a la investigación de las Escrituras determinará el carácter de los que os asistan. ¿Quién está ahí para ayudarles a entender lo que están estudiando? Su actitud determinará quién es el que los está ayudando. En Juan 7:17 leemos en la versión Reina Valera: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, el punto aquí del deseo de hacer la voluntad de Dios, la voluntad y el deseo de obedecer a Dios, eso es lo que produce la salvación en el estudio de la Biblia y nos ayuda a llegar a conclusiones correctas en nuestra investigación. No importa cuánto se memoricen de las Escrituras, eso no les va a ayudar si Dios no está ahí para ayudarles. Cuando nosotros realmente aprendemos a obedecer a Dios, mientras ustedes y yo estudiamos y decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad, ¿qué es lo que sucede cuando estudiamos la palabra de Dios? Y esa es la intención de 1888. Dios quería cambiar la actitud de la gente. ¿Cómo se hace esto? Deseo de todas las gentes 2:74. La ley es una expresión del pensamiento de Dios. Cuando se recibe en Cristo, llega a ser nuestro pensamiento. Quiero que pongan atención en esto. Cuando yo acepto la ley de Dios, porque la ley expresa el pensamiento de Dios, cuando yo acepto la ley en Cristo Jesús, se vuelve nuestro pensamiento. ¿Qué es lo que sucede cuando se vuelve mi pensamiento? Nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales, por encima de las tentaciones que inducen a pecar. Cuando yo acepto la ley de Dios en Cristo Jesús, tiene el poder de levantarme por encima de los deseos y tendencias naturales. Y vamos a hablar esta tarde un poco más acerca de si Cristo tenía la tendencia a pecar o no. Pero pongan atención nuevamente. Vamos a poner aquí en la pantalla nuevamente el pasaje. Cuando yo recibo la ley en Cristo Jesús, tiene que, cuando se vuelve nuestro pensamiento, tiene el poder de levantarme sobre el poder de los deseos y tendencias naturales por encima de las tentaciones que inducen a pecar. ¿Se imaginan? Les viene una tentación y la primera reacción que ustedes tienen, la primera tendencia es obedecer a Dios. ¿Es eso a lo que nos referimos? Estamos hablando acerca de 1888. Ese es el plan de la salvación. No es solamente aceptar el perdón de pecados. No es solamente el hacernos obedientes. El plan de la salvación es aún más profundo. Quiere cambiar nuestra naturaleza. Quiere cambiar aún nuestras tendencias para que podamos estar preparados para la eternidad. Porque por la eternidad seremos un pueblo que es de este mundo, cuya tendencia será el obedecer la voluntad de Dios. Es por eso que deseo de todas las gentes, 621 nos dice que toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón, y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando lo obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. ¿Cuál será nuestro impulso? ¿Cuál será mi impulso? Será el obedecer a Dios. ¿Cuándo es que mis impulsos obedecerán a Dios? Cuando mis impulsos cambien, cuando mi mente cambie, cuando mis pensamientos cambien. Entonces, cuando yo entienda la voluntad de Dios, mi impulso natural será el obedecerle. Continúa diciendo, si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odioso. Si realmente odiaremos el pecado, y eso debe de ser mi carácter. Y es por eso que 1888 es relevante para nosotros hoy, porque fue presentado ante el mundo y enalteció a Jesucristo. Y ese Jesucristo enaltecido, cuando yo lo mire, ¿qué es lo que va a suceder? Su propósito en mi justificación por la fe es abatir mi gloria en el polvo y aceptar la voluntad de Dios al 100%. Y eso es la justificación por la fe. ¿Cómo llamamos esto? ¿Cómo se llama esta actitud
de aceptar la voluntad de Dios. Lo encontramos en 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Sí, no es terrenal, sino divino. Es una naturaleza divina la que debemos tener, y esa naturaleza divina no tiene nada que ver con el pecado, odia al pecado. Su tendencia es obedecer la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy. Esa es la conversión. Cuando miramos a Jesucristo, regresemos un poco a Jesucristo, cuando pensamos en Él, ¿cómo es posible que Él pudo vivir una vida perfecta? En Review and Herald, octubre 13 de 1874, nos dice que la humanidad de Cristo por sí sola no pudiera haber soportado esta prueba. Habla acerca de Cristo en el desierto y las tentaciones. Dice, la humanidad de Cristo por sí sola no pudiera haber soportado esta prueba, mas su poder divino combinado con la humanidad ganó esta victoria infinita en favor del hombre. ¿Cómo es que Jesús pudo obtener esta victoria? No fue su humanidad sola. No solamente fue tirado en este mundo en humanidad y dejó su divinidad en el cielo. Fue su divinidad y su humanidad unidas, combinadas. Y eso es lo que demuestra lo que nosotros debemos hacer para poder vencer. No puedo, como ser humano, por más que yo me esfuerce, nunca alcanzaré la victoria. Necesito algo fuera de mi persona, que es llamado el poder divino. ¿Y cómo recibo este poder divino? ¿Cómo es que lo puedo obtener? Es el rendimiento de mi voluntad a la voluntad de Dios. Y eso es lo que es la justificación por la fe. Ese es el abatimiento de la gloria humana en el polvo. Y decir, no más mi voluntad, sino tu voluntad, Padre. Ese es el plan de la redención. Ese es el aceptar la naturaleza divina. Y eso es vencer como Cristo venció. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 115. ¿Por qué es tan importante entender cómo venció Cristo? Y en esta tarde vamos a entrar en más detalle en cómo fue que Jesús venció. Pero por ahora, ¿por qué es importante entender esto? La vida de Cristo ha mostrado lo que la humanidad puede hacer participando de la naturaleza divina. ¿Qué es? La vida de Cristo ha mostrado lo que la humanidad puede hacer ¿qué? Cuando participamos de la naturaleza divina. Todo lo que Cristo recibió de Dios, podemos recibirlo también. Podemos tener la misma experiencia que Cristo Jesús tuvo. Y podremos vencer de igual manera como Él venció. Entonces, cuando hablamos acerca del nacimiento nuevo, ¿qué es lo que significa? En Ser semejante a Jesús, página 360, Cristo trajo su divinidad a la tierra. Pongan atención en esto. ¿Qué es lo que hizo Cristo? No dejó su divinidad en el cielo, sino que la trajo a la tierra, velada por su humanidad, para rescatar a la raza de su condición perdida. La naturaleza humana es vil y el carácter debe ser cambiado antes de que pueda armonizar con lo puro y santo en el reino inmortal de Dios. Esa transformación es el nuevo nacimiento. Entonces, ¿cuál es la transformación? Cuando yo participo de la naturaleza divina, eso es lo que se llama el nuevo nacimiento. Entonces podemos resumir todo lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto que yo, para ser salvo, debo llegar al punto de decir y de verme a mí mismo como Dios me ve. Eso es lo que es. Debo de llegar a este punto. La única manera por la cual yo me puedo ver a mí mismo como Dios me ve es ver la ley a través de Jesucristo. Cristo tuvo que ir a la cruz del Calvario. Él prefirió ir a la cruz en vez de cambiar la ley. La ley no puede ser cambiada, es eterna, es perfecta. Y porque la ley es eterna por naturaleza, Jesús tuvo que morir para pagar el penalty del pecado. Y eso demuestra el valor de esa ley. Y cuando yo veo a esa ley a través de la luz de Jesús, puedo ver realmente cómo Dios me ve a mí. Y así podré ver porque yo necesito un Salvador. También vimos que el propósito de la justificación por la fe es tener un rendimiento completo a la voluntad de Dios. Es lo que yo necesito para poder ser salvo. Pero para poder volverme en un vencedor, necesito algo más. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Es lo que sigue, y huirá de vosotros.
Cuando tomamos parte de la naturaleza divina, tenemos la capacidad de resistir al pecado. Hechos de los Apóstoles 3:84 dice, la resistencia a la tentación debe venir del hombre, quien debe obtener su poder de Dios. ¿Qué es? Debemos resistir, pero debemos tener el poder de Dios. ¿Cómo se llama este poder? Se llama la naturaleza divina. Cuando yo participo de la naturaleza divina, solamente entonces podré resistir. En conclusión, cuando hablamos sobre Jesús, ya sé que estamos hablando acerca de la ley en Jesús o Jesús y su vida, ¿cómo es que yo posiblemente o nosotros como humanos entender a Jesús? Me gusta mucho cómo es escrito en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No se puede describir. Se debe tomar el tiempo para mirarlo. ¿Y qué es lo que sucede cuando miramos a Jesús? ¿Qué pasa cuando realmente vemos a Jesús como realmente es? En Reflejemos a Jesús, página 68, dice, cuando el pecador capta una visión de los inigualables encantos de Jesús, el pecado ya no le parece atractivo. ¿Por qué es que el pecado se ve tan atractivo para nosotros? Es porque no vemos a Jesús, porque no vemos la ley de Dios en Jesucristo. Cuando vemos la ley en Jesucristo, el pecado ya no más se ve atractivo para nosotros. Y ese era el propósito del mensaje de 1888. Por eso es relevante para mí hoy, porque me puede ayudar a ver a Jesús como nunca lo he visto antes. La pregunta es, ¿están listos para aceptar esto sin reserva? ¿Están listos para completamente rendir su vida sin ninguna reserva? ¿Están listos para esto? Esta ha sido nuestra lucha como pueblo, como individuos y como iglesia. Es por eso que seguimos aquí después de 132 años. ¿Por qué es que seguimos aquí? ¿Por qué seguimos esperando la segunda venida de Jesús? Es porque no nos hemos rendido todavía. Y saben, mientras escuchamos a este último canto que tenemos hoy, quiero que piensen en esto, que oren al Señor. Y sé que no podemos tener ningún llamado aquí al frente, pero aún así podemos tener uno. Si realmente quieren, en este momento, mientras miran el pasado de su vida, si quieren en este momento rendirle su vida a Dios, mientras es tocado el último himno, preparen su corazón, háblenle a Dios. Díganle, Señor, aquí estoy, tómame. Aquí está mi corazón. Y después que tengamos la oración final, por favor, oren conmigo y ríndanle su corazón a Jesucristo como su Salvador personal. Amén.
Como lo mencionamos hace unos momentos, espero que hayan tenido la oportunidad de hablar con el Señor. Espero que tuvieran una oportunidad para rendirse al Señor en este momento. Yo sé que algunos de ustedes realmente quisieran tener una oración por ustedes mismos para rendir sus vidas sin reserva. Entonces vamos a tomar este momento para doblar nuestras rodillas y mientras oro por ustedes, por mí y por todos nosotros como pueblo, hablen con Dios. Dense sin reserva al Señor, para que no tengamos que esperar otros 132 años para ir al hogar. Hablen con el Salvador. Ustedes que puedan, vamos a doblar nuestras rodillas y orar a Dios. Nuestro Padre misericordioso y amoroso que estás en los cielos, estamos tan agradecidos de que nos has dado esta oportunidad de juntarnos y descansar un poco y pensar sobre nuestro destino eterno. Señor, ayúdanos para que nos veamos a nosotros mismos como tú nos ves. Ayúdanos para que esa gloria del hombre, que es un problema tan grande, que lo podamos rendir a ti. Ayúdanos en este momento para que cualquier cosa que nos está deteniendo de rendirnos completamente a ti, que lo podamos ver a través del amor de Jesús y que te lo podamos rendir todo a ti. Tal vez hay alguien en nuestra congregación vía internet que está teniendo una lucha grande y verdadera. Por favor, sé con ellos en ese momento. En ese momento, mientras están luchando en rendirse a ti, ayúdales para que vean a Jesús y que podamos pasar la eternidad con nuestro Salvador a sus pies. Perdona nuestros pecados. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.